¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro sitio web y espacio integral de comunicación. Una vez más nos encontramos aquí en ADEF todos los días, toda la vida, con el objetivo hoy en este programa especial que hemos pensado para todos ustedes, de tratar de comprender juntos un fenómeno que nos afecta a todos y a todas, y es la inflación. Vamos a hablar de ese tema, por eso tenemos una invitada especial. Va a estar con nosotros Elizabeth Pejer, que es editora de Economía del diario Cronista Comercial. Vamos a estar abordando con ella y tratando de pensar entre todos cuál es el fenómeno alrededor de la inflación, cuáles son las causas, qué es lo que se espera para este año, un año electoral además, cómo se puede resolver, si es que hay una solución para este tema que tiene tantas aristas y tantos años en la República Argentina. Primero decidimos salir a la calle para preguntarle a la gente, a nuestra ciudadanía, qué piensa sobre la inflación y cómo la afecta. Veamos. Creo que es un país que tiene bastante inflación y que, bueno, influye en todos los aspectos de la vida cotidiana de cada uno. Yo diría que en lo que es comida, alimentos, se ve bastante a menudo. Es lo que más uno puede comprobarlo, porque quizás es lo que uno más asiduamente hace, ¿no? Como que no podés, capaz que, no sé, la salud cada vez es más difícil adquirir, como de pagar algo, prepago. Los hospitales públicos están que no dan más por, obviamente, el tema del COVID. Como que sentía que antes sí quizás podía uno pagar un servicio de salud privada. Y me parece que cada uno cobra lo que quiere, o sea, cada negocio, cada supermercado, cada lugar cobra, no sé, depende del alquiler que tenga, los empleados que tenga. Todos los productos se van actualizando, obviamente, sí. Como ha sucedido durante tantos años en la Argentina, sí. Los de supermercados son todos los que mandan, los mercados grandes, ¿no? Así que bueno, uno tiene que pagar lo que realmente te exigen. Todos, nadie quiere perder nada. Desde el consumidor, desde el productor, al intermediario, el almacenero, el verdurero, todos suben. Ninguno quiere perder nada. Todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Tanto las empresas fijadoras de precios, el gobierno, la gente que compra sin fijarse en los precios, todos tienen en algún punto responsabilidad sobre el tema. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Tenés una zapatería y yo me había comprado un par de zapatillas. Vos ya me la subiste. ¿No pensaste que yo a lo mejor estaba descalzo? La subiste porque vos no quisiste perder. Mira, yo lo que hago cuando veo que algo está muy caro, por ejemplo, no sé, si los tomates están a un precio exorbitante, dejo de consumir, no los compro, que se les pudra, yo qué sé. Yo voy a comprar acá, veo que sale muy caro, busco el lugar en donde me cueste más barato, el mismo producto que me salga menos. Entonces, esa persona o ese comerciante va a dejar de competir con un precio alto. O sea, es un problema estructural de la Argentina hace muchos años. No va a ser fácil. Tiene que primero revertirse la situación de la pandemia y después ir de a poco logrando que todos los factores que desencadenan la inflación se vayan acomodando. Especialmente todas las empresas se tienen que poner de acuerdo para tener unos precios más bajos, para que tampoco la mercadería se les pudra, porque esa sería la mejor ayuda para todos. Y creo que sería bueno tener un poco más de conciencia social en general y cada uno rezagar un poco desde su lado, desde los empresarios. Creo que tiene que ser algo en conjunto, si no me parece que es muy difícil salir adelante, ¿no?
fíjense cómo es un tema del que todo el mundo tiene algo para decir porque efectivamente interviene, seguramente de manera negativa, en la vida de todos y de todas. Es un placer recibir a Elizabeth Pejre. ¿Cómo te va, Eli? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta vos. Bueno, ¿por qué hay inflación? Bueno, ahí en realidad está bueno lo que decía la gente porque básicamente están hablando de las empresas y cómo las empresas afectan la suba de precios, cómo afectan cuánto está cada producto hoy. Y es interesante pensarlo porque históricamente se ha pensado la inflación como un fenómeno netamente monetario y hace mucho tiempo que esa visión ha quedado, digamos, alejada de lo que es realmente. Hoy la inflación en Argentina depende de múltiples factores, no solamente del cuánto está el dólar, no solamente de la cuestión monetaria y del déficit fiscal y el gasto público, digamos, tiene que ver con la actitud que tienen actores muy importantes en la fijación de precios y también con fenómenos que se dan fuera de la Argentina. Digo, todo los últimos meses que ha ocurrido con los precios internacionales de los alimentos tiene un impacto en la Argentina y no solamente en la Argentina, lo vemos también con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la inflación en Estados Unidos, con la inflación en la región, en Brasil, en Chile, donde se están dando aumentos de precios que no estaban previstos y que son economías que no tienen un fenómeno inflacionario estructural como siempre lo ha tenido la Argentina. ¿Por qué la Argentina tuvo siempre este fenómeno de manera estructural, Eli? Y bueno, porque me parece que hay una combinación también de ciertos problemas en el aparato productivo, en una economía que está pensada puntualmente en fortalecer el mercado interno. Claramente la Argentina y las empresas argentinas viven del mercado interno. Los sectores exportadores son muy puntuales, muy particulares. Argentina es un gran exportador de soja, pero la soja no es un producto de consumo local. Sí afecta los precios de otros productos. Y sobre todo porque hay como una historia y una dinámica de los actores, sobre todo de las empresas, de acomodarse siempre a lo que puede llegar a venir. O sea, se negocian aumentos salariales y por las dudas voy a tratar de hacer un colchón de precios antes y eso termina impactando sobre todo en los consumos básicos que hoy tienen los argentinos y que claramente tienen que ver con los alimentos. Decías algo importante que aparte se estuvo poniendo muy en la arena de discusión pública en estos días porque varios candidatos, por ejemplo, de la oposición salieron a decir acá el problema es la emisión monetaria, hay que quitarle al gobierno la maquinita de hacer dinero, porque esos son papelitos, eso no tiene respaldo económico, y vos decías, esto no alcanza para explicar el fenómeno inflacionario. Digo, en el gobierno anterior se fue al Fondo Monetario a pedir un crédito de 44.000 millones de dólares para evitar una emisión monetaria y terminamos el año con 53,8% de inflación. Digo, o sea, no tiene directamente, o sea, me parece una visión muy acotada pensar que en la inflación como meramente un fenómeno monetario que depende por eso del déficit fiscal, del gasto público, porque el Estado necesita financiar la pandemia y gastar más para asistir a determinados sectores sociales, eso redunda directamente en inflación. No es así, no podemos pensarlo solamente desde ese lugar. Por eso digo, me parece que hay que tener en cuenta el peso que tienen otros actores y por eso me parece relevante también los controles de precios, aunque el gobierno debería fortalecer esa política, ¿no? O ir con acciones más fuertes, más concretas, para que efectivamente los empresarios se comprometan con lo que firman y acuerdan de garantizar precios máximos, garantizar precios cuidados, garantizar ahora el nuevo programa Supercerca. Digamos, no hay un compromiso, o sea, lo firman y después vaya uno a saber quién lo controla. Quién lo controla, exacto. Entonces me parece que tiene que ver por ahí. Yo no creo que la inflación tenga que ver únicamente con un fenómeno monetario, o sea, no lo cree el ministro de Economía, no lo cree el Fondo Monetario Internacional, que lo reconoció en uno de sus últimos documentos, justamente analizando el caso argentino. Si hablamos sobre todo de alimentos, ¿no? Que es lo que importa a la canasta básica, además, ¿quiénes son los formadores de precios en la Argentina? Y básicamente las principales empresas productoras de alimentos. Hoy alimentos es claramente el rubro que mayor incide en la suba de la inflación. De hecho, el dato de junio del 3,2%, un 1% de esa suba de inflación
está explicada por el aumento de alimentos, en particular el aumento de los precios de la carne, que fue más del 7% en el mes de junio. Y claramente tampoco las políticas que el gobierno ha aplicado en ese sentido, con el tema del cierre de exportaciones, han permitido y han justificado ese aumento, porque si vemos lo que ocurrió, por ejemplo, con el ganado en pie, que cayó cerca de un 12% el precio en Liniers, pero después vamos a la carnicería y nos encontramos que aumentaron un 7,7%, digo, ¿por qué si el productor cobra menos y cae ese precio en la carne? Claramente tiene que ver con una decisión de frigoríficos, de matarifes, de carniceros, de ajustar sus márgenes de ganancias hacia el alza, ¿no? Y acá es donde me parece que faltan controles más firmes del Estado para que se cumpla con lo que se firma. Siempre tienen como voces en contra, ¿no? Los controles de precios, dicen, no, esto no funciona, nunca ha funcionado. Efectivamente no funcionan. ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué el Estado no aprieta más el acelerador? ¿No tiene poder político para hacerlo? Yo creo que es bastante acotado el poder de fiscalización que tiene el Estado, porque claramente no tiene un cuerpo de inspectores puntualmente dedicado a esto. Pero sí es verdad que los acuerdos de precios, algunos acuerdos de precios han funcionado muy bien. Lo que pasa con precios cuidados, por ejemplo, qué lástima que es un programa que solamente se replica en el AMBA y no llega a todo el país, pero claramente ha funcionado porque tiene sus años. Incluso el gobierno de Macri, que pretendía eliminar el programa, lo mantuvo, lo garantizó porque estaba funcionando. Y hoy lo vemos en lo que ocurre en los supermercados. Pero bueno, esto no se traslada en todos los programas y siempre son programas acotados. Es difícil, por ejemplo, para los sectores más vulnerables acceder a precios cuidados porque en general son productos que solo se comercializan en supermercados o en bocas de expendio grandes y que por ahí los sectores más vulnerables no los tienen cerca de su casa. Por esto también un poco la idea del super cerca e incluso llegar al interior. El tema es que todavía ese programa está empezando a caminar. Yo nunca lo vi, ¿lo viste alguna vez? No, he visto productos de super cerca que no tienen todavía la etiqueta, particularmente una leche y un queso, de una marca muy conocida, segunda marca de una empresa muy importante, te diría la láctea más importante de la Argentina, que sí se está comercializando con el precio acordado en súper cerca, pero no tiene la etiqueta. Entonces la gente se encuentra y tiene que ir y fijarse a ver dónde están los precios, porque no está impreso efectivamente en la etiqueta del producto como debería estarlo. Claro, porque recordemos, súper cerca... Y no creo en el argumento de que las empresas tienen tantas dificultades para etiquetar los envases con los productos, con los precios que corresponden. No, realmente por supuesto que no puede ser. Estamos a un mes y medio del lanzamiento del plan. Claro, y hemos visto otras veces que rápidamente se reetiqueta un envase para subir un gramo o bajar un gramo y cambiar el precio. Esto pasó mucho con precios máximos, por ejemplo, que no era un plan, sino era un decreto, pero muchas empresas cambiaban el envase para ponerle un gramo más al paquete de galletitas. Digo, hay un caso famoso de la galletita, la que es la más, la que menos se recomienda para los chicos. Sí, y los chicos más quieren. Y los chicos más quieren, efectivamente. Pero bueno, ocurría esto, ¿no? Que el envase se inventó en el mismo momento para evitar quedar anclado en el programa. Recordemos, Súper Cerca es este programa que lo que va a traer es un conjunto de precios, son 120 en total. Sí, hasta ahora arrancó con 70, ¿no? 70, agregaron 10 más, pero la idea es llegar por lo menos a 120 y es importante dos cosas. Primero, que estaría en todo el país, lo que no, lástima que no ocurre con precios cuidados, y sobre todo en los almacenes, en los comercios de cercanía, justamente donde mayormente compran los sectores más pobres, más vulnerables, y donde en general también utilizan la tarjeta alimentar. Por supuesto, que es otra política importante del Estado en este sentido. Y tienen además el precio, por eso hablábamos de la etiqueta, impreso en el paquete, con lo cual no se va a poder modificar por 6 meses. Es un programa verdaderamente importante que ojalá Eli pronto se ponga en funcionamiento. Vamos a hablar también de salarios, porque otra de las cosas que muchas veces se dice es los salarios son
son inflacionarios en la Argentina. Es decir, el aumento de salarios puede generar aumento de la inflación. Nos metemos con eso en un ratito, pero te pido proyección para este año. ¿Qué se supone que va a pasar? ¿Qué pasa respecto de la meta que se había propuesto el gobierno en el presupuesto? Exactamente. Bueno, hasta ahora, con la inflación acumulada durante el primer semestre del año, llegamos a un 25%. Estamos a solo 4 puntos de la meta inicial del 29% que había sido proyectada por el gobierno. Claramente esa meta no se va a cumplir. Hay mucha expectativa del gobierno de que se empiece a desacelerar este mes y sobre todo agosto, por lo menos bajar de ese 3%, de manera de, informalmente, lo que dice el gobierno, no superar una barrera del 45% de inflación anual. Las proyecciones que mide el Banco Central a través del REM, que es, para explicarlo fácilmente, es una especie de encuesta que hace el Banco Central en las principales consultoras de la economía. La hace todos los meses. Todas las consultoras, en promedio, prevén una inflación del 48%. El gobierno cree o estima que va a ser menor a esa cifra. Todo depende del impacto que tenga el mayor gasto social, que va a haber claramente, va a haber una inyección importante en los próximos meses de consumo. También tenemos las elecciones, un fenómeno que siempre de alguna manera reactiva el escenario económico. Y sobre todo la cuestión especulativa respecto a la inflación, bueno, ¿no? Los años sí, electorales. absolutamente, eso siempre aparece, claro. Eso lo tenés siempre. Claro. Y en escenario electoral muchísimo más exacerbado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la expectativa del gobierno es que llegue a ese 45%, veremos si eso ocurre, y hay que atender que puede llegar a pasar con los precios regulados, que son los que por ahora están quietos, no están afectando directamente a la inflación. Cuando decimos precios regulados, decimos aquellos precios que regula el Estado, puntualmente las tarifas, el tema de los combustibles. Supuestamente los combustibles no deberían aumentar más en el año y las tarifas tampoco. Veremos, porque también en el medio está la negociación del gobierno con el Fondo Monetario, y el fondo también presiona por algunas cuestiones y algunas decisiones que por ahora el gobierno está decidido a no tomar. Veremos qué pasa con el tiempo. Pero, digamos, el fondo va a pedir ajuste. Digamos, lo que está negociando hoy la Argentina con el fondo es un acuerdo de facilidades extendidas. Los requerimientos que es un acuerdo de largo plazo, a diferencia de un stand-by, que es un acuerdo de corto plazo. Generalmente, cuando se negocian ese tipo de acuerdos con el fondo, hay planteos, primero, de revisión, por lo menos bimensual o trimestral, de una misión del Fondo de la Economía Argentina, viniendo a la Argentina y revisando las cuentas, y por otro, el cumplimiento de algunas reformas, que yo veo muy difícil que el Frente de Todos, pensando en su lineamiento político, pueda avanzar en reformas previsionales o laborales del estilo que suele reclamar el Fondo Monetario. Pero también me parece que la pandemia ha planteado un escenario económico internacional diferente, ha puesto cosas interesantes en la discusión, la idea de un aumento global a las multinacionales, la idea de la necesidad de asistir a los países en vías de desarrollo con situaciones más comprometidas, y me parece que todo esto también se empieza a jugar y el fondo tampoco puede desconocerlo. Bien, si te parece, Eli, vamos a compartir la palabra de Agustina Gallardo. Ella es economista y es además del equipo económico de ADEF. Esto es lo que dijo sobre este tema del que estamos hablando. La inflación es una problemática central para los trabajadores, en particular en Argentina, es un problema recurrente. Justamente por eso, desde el equipo económico de ADEF, hacemos un monitoreo permanente del nivel de precios para asegurarnos que los salarios acompañen a la inflación y no haya pérdida de poder adquisitivo. En ese sentido, los salarios de los trabajadores de farmacia vienen evolucionando de un modo similar a la inflación. Es la clave de hacer este monitoreo de cerca y en tiempo real, también para poder resolver cualquier brecha que pueda surgir en el tiempo. De esta manera, con este trabajo que se hace permanente de seguimiento, se mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores de farmacia, siguiendo bien de cerca el índice de la inflación y la evolución de los precios.
Muchas gracias, Agustina Gallardo. Bueno, Alicia, es todo otro capítulo, ¿no? Lo que pasa con los salarios, con el poder adquisitivo de los salarios, con esto de que los salarios le ganen a la inflación y las palabras o las ideologías desde las cuales se dice, no, si hay aumento de salarios, aguinaldo, etcétera, eso provoca la rueda de la inflación que se ponga en movimiento. ¿Cómo es? Si lo pensamos, en realidad siempre la inflación es como ese viejo refrán de que va por el ascensor y los salarios por la escalera, en realidad, ¿no? Pero sí, claramente, me parece que este año va a haber una recuperación de los salarios sobre la inflación, una recuperación que por lo menos podría rondar los 5 puntos, y esto tiene que ver primero con una clara decisión política del gobierno de garantizar eso, de garantizarlo a través de los salarios y de garantizarlo a través de las jubilaciones. Un fenómeno que da vuelta un poco la moneda de lo que venía haciendo en los últimos años, donde trabajadores como jubilados siempre fueron perdiendo. El año pasado por circunstancias muy excepcionales que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Pero hubo una mayor inyección de fondos del Estado para sostener sobre todo el empleo. El año pasado, o sea, me parece que ahí es muy relevante la política del Estado con los planes ATP para garantizar el empleo y evitar la destrucción de puestos de trabajo. Y con el IFE para asistir a los sectores más vulnerables, ¿no? Pero claramente me parece que este año va a ser un año de recuperación del salario. Esperemos que los empresarios o los sectores empresarios no aprovechen esta situación para generar permanentemente un aumento de precios como consecuencia directa del aumento de salarios, porque esto no debería ser de esa manera. ¿Hay margen para que esta inyección de dinero que se da en este tiempo, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, el aguinaldo que no paga también impuesto a las ganancias, los aumentos salariales, las paritarias que se dan en este tiempo, se traslade todo al ahorro en dólares, o te parece que va a reactivar el consumo, Eli? No, yo creo que va a reactivar en múltiples sectores el consumo, sobre todo en los sectores de clase media, por ahí que se ha empobrecido un poco en los últimos tiempos. Puede algún sector ir al dólar blue en general, porque al dólar ilegal, pero mayormente va a crecer el consumo. Me parece que eso se va a replicar ya en los datos de actividad del mes de julio y también seguramente en el de agosto, y esa inyección de fondos me parece que va a continuar, porque además el gobierno está pensando en nuevos programas para alentar ese consumo. Y además porque hay sectores, ni pensarlo, digo, hay sectores que no tienen capacidad por supuesto, de ahorro. Sí es verdad que hay pocas herramientas para incentivar el ahorro en pesos, ¿no? Claramente hoy la tasa de interés en un 38% anual, es decir, por lo menos 10 puntos por debajo de la inflación, no es un gran aliciente ahorrar, por lo menos en ese tipo de mecanismos. Pero bueno, me parece que va a haber, no me parece, hay información concreta del gobierno que va a apuntalar nuevos planes de cuotas de largo plazo con tasas muy convenientes para activar el consumo, sobre todo tratando de recuperar sectores que estuvieron y están todavía muy golpeados por el efecto de la pandemia. Sin duda. Ahora nos vamos a meter, entonces, un poco con la economía más doméstica también, qué pasa con el aumento de precios y la economía de cada uno de nosotros todos los días. Escuchemos ahora a Pilar Ramos Mejía. Ella es socióloga, docente de la UBA, habla de la inflación también relacionada con el consumo y el mercado. Nos podemos preguntar acerca de cómo se genera la oferta de productos en el mercado. También, si es de manera unilateral, el mercado decide, define y impone, o si se da un ida y vuelta respecto de la demanda y las necesidades que presentan los consumidores. Cuando hablamos de necesidades, podemos hablar en dos sentidos. Por un lado, respecto a determinados consumos de subsistencia, consumos básicos, pero también se dan necesidades simbólicas en todas las sociedades que son las que van a determinar los roles sociales. En las sociedades de mercado, el mercado aparece como uno de los condicionantes fundamentales para entender los vínculos sociales. El mercado asigna sentido, asigna valor, posicionando determinados productos
como deseables, más que ello, como herramientas de prestigio, haciendo que quien los porte ocupe lugares de legitimidad en el todo social. Ahora bien, el mercado no puede brindar acceso ilimitado a estos productos, porque si todas las personas acceden a un producto, nadie va a ocupar ese lugar de prestigio. Entonces, esgrime determinadas dinámicas que lógicamente limitan el acceso. Gracias a Pilar también por sus palabras. ¿Asentías, Eli, algo de lo que ella dijo? ¿Qué te llamó la atención? Sí, claramente cuando cuando hablaba de alguna manera de la posición monopólica que tienen algunas empresas y que eso les permite claramente, a partir de establecer, digamos, bienes de prestigio, imponer precios, ¿no? Claro. Precios a los que no acceden todos los argentinos y que de alguna manera determinan cómo nos movemos y qué decisiones podemos tomar y qué capacidad de compra y de actuar como consumidores tenemos, ¿no? Frente a esa posición monopólica. Absolutamente, hay empresas que, o sea, nada, hay 10 marcas por ejemplo, de leche, pero hay claramente algunas empresas que tienen una posición monopólica y las pymes, o ahora, bueno, hay alguna legislación que incentiva la producción de pymes, que tiene que ver con la ley de góndolas, etcétera, que me parece muy importante, pero claramente quienes tienen hoy una posición monopólica, sobre todo en la producción de alimentos, tienen la capacidad de fijar el precio y el consumidor como que no tiene opción de pagarlo. Por eso es muy importante cuál es la mirada del Estado. Pero absolutamente, porque es el único que puede regular esa situación absolutamente asimétrica. Y depende mucho desde qué posición ideológica lo haga también. Bueno, ¿no? claramente, ¿no? Claramente. Acabamos de ver dos historias diferentes de lo que pasaba hasta con... Tenemos dos modelos económicos absolutamente diferentes, contradictorios, que se contraponen en los últimos años en la Argentina y encima el escenario de pandemia que agrega otro condimento en esa situación. Sin ninguna duda. Tratemos de explicar a nuestros televidentes qué es la economía familiar en un contexto inflacionario como el que atravesamos en la Argentina, cómo poder protegernos frente a esta situación. La economía doméstica o familiar hay que pensarla como la economía de un país en el tamaño reducido de nuestra casa, ¿no? Y está determinada claramente por los ingresos que tenemos y qué hacemos con esos ingresos, a qué podemos destinar, si nos alcanzan, si no nos alcanzan, cómo hacemos también. Claramente tiene que ver con esto, con las decisiones que tomamos y que no son las mismas, depende del sector social que tengas, ¿no? Claramente una familia de clase alta no gasta lo mismo o no gasta en los mismos rubros que una familia de clase media o una familia de un sector vulnerable. En los sectores vulnerables, la mayor parte de ese ingreso, de tu gasto, como en tu economía doméstica, está vinculada a la necesidad de comer. Entonces, por eso la mayoría de los gastos y por eso la inflación impacta muchísimo más en los sectores más empobrecidos, porque la mayor parte de sus ingresos están destinados, cuando alcanzan, a comprar alimentos. Sí, uno diría que para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras es siempre una ecuación que no cierra, digamos, o al menos no holgadamente, digamos. Seguramente cada uno, en las medidas de sus posibilidades y necesidades, intenta llegar a fin de mes de la mejor manera posible. Bueno, lo vemos con los datos de endeudamiento de las familias. En los últimos tiempos ha crecido significativamente porque muchos han perdido el trabajo, han pasado de un trabajo formal a un trabajo informal. O sea, se convirtieron de empleados, pasaron de ser empleados a cuentapropistas, que en su mayoría son, sabemos, trabajos en realidad que esconden una situación de relación laboral, de dependencia real. Es una situación compleja, porque en algún momento se tiene que salir de eso, pero claramente en los últimos tiempos se ha incrementado significativamente el endeudamiento de las familias. También es un dato que me parece preocupante
pero que es una realidad sin ninguna duda, que tiene muchos años en nuestro país, es el porcentaje que las familias dedican a alquilar, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, Hay un con una porcentaje ley altísimo de gente que alquila en la Argentina. Absolutamente, con una legislación que se ha puesto en marcha hace poquito, que me parece que termina siendo contraproducente para el escenario de salir a conseguir un departamento para alquilar, de renovar un alquiler. No hay como un marco de precios de referencia, se ha perdido esto. La ley establece un nuevo índice de actualización de los salarios, de los alquileres, pero esto no se cumple después en la práctica cuando se negocian los contratos, tampoco se inscriben oficialmente esos contratos en la AFIP como señala la ley. Entonces me parece que varios aspectos de la ley en este momento están provocando una informalización del sector con efectos muy complicados para quien no tiene una propiedad y necesita imperiosamente salir a alquilar. Hoy para muchas familias el alquiler significa por lo menos la mitad de sus ingresos. Claro, sin ninguna duda. Eli, ¿qué pasa con cada una de las familias y la forma de intentar hacer rendir un poquito más el salario, por ejemplo, con las compras que pueden ser hechas de manera anticipada, organizando la compra, o también con las compras en cuotas? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Hay un fenómeno bastante interesante que se ha dado en los últimos meses y que tiene que ver con, primero, una decisión de hacer compras más grandes en los supermercados. Y esto tiene que ver con una clara ampliación de la brecha de precios, decíamos hoy, entre supermercados y locales, almacenes típicos del barrio. El año pasado, durante la cuarentena, el escenario más complicado, mucha gente compraba en su almacén de barrio y la brecha entre los precios no era tan significativa. Hoy, y desde comienzo, hoy están en 27% la diferencia del precio que vale una leche entre el supermercado y el almacén del barrio. Mirá, es altísimo. Es más barato el supermercado. Más barato el supermercado. Es muchísima la diferencia. Estás hablando casi de un tercio del precio. A principio de año esta diferencia era del 17%, con lo cual cada vez tenés un escenario donde vuelve un fenómeno que por ahí en mucho tiempo estuvo presente en la Argentina, que es esta compra grande en el supermercado. También muchas familias, bueno, aprovechan, por ejemplo, y hacen una compra en algunos mercados. Bueno, por ejemplo, está el mercado central. Hay un fenómeno también muy importante de aumento de las ventas en el mercado central. También en este nuevo plan de la Secretaría de Comercio, que tiene que ver con el mercado móvil que va recorriendo. Especialmente está muy bien esa política porque recorre principalmente barrios más carenciados en el conurbano bonaerense. No es que recorre Palermo o Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Y después también las ferias habituales que hay en la ciudad y que cada vez se está observando una mayor cantidad de puestos, presencia de más alimentos, de más tipos de alimentos en esas ferias. Eso por un lado para los sectores que destinan mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos. Claro, que son sin duda mayoritarios en la Argentina. Y cada vez más, porque si vemos los datos de destrucción de clase media en los últimos tiempos, se habla de por lo menos 2015 a esta parte, por lo menos 1 millón de argentinos dejaron de ser de clase media. De clase media. Qué dato ese, Eli. Bueno, este es un tema... Solo la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad históricamente de clase media, en el 2015 el 54% de la población de la ciudad era de clase media. Mirá. Hoy es el 44%, 10 puntos menos, que significan 330.000 porteños que pasaron claramente de ser clase media a ser una clase más media frágil, digamos, o una clase directamente pobre. Eli decía, es un tema que da para mucho, que podríamos profundizar por ahí más cerca de fin de año, podemos volver a juntarnos a pensar qué pasó finalmente con el resto de los meses del año sobre la inflación y pensar también en cómo puede ser el próximo año, ¿no? En una perspectiva para adelante. Algunos consejos, digo, que aprovechen si aparecen estos planes nuevos de ahora 24, ahora 30, que está previendo anunciar el gobierno en los próximos meses, para hacer compras de bienes durables, sobre todo porque las tasas de interés
de esos planes son muy convenientes, están menos de la mitad de una tasa de referencia de mercado. En general se puede aprovechar para comprar productos que a veces son difíciles de adquirir, a las familias les cuesta un montón, qué sé yo, una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, o a veces la computadora que los chicos necesitan para su virtualidad en este esquema de clases presenciales y virtuales que tienen. Digo, esos tipos de programas hay que aprovecharlos. Aprovechen precios cuidados, vayan a los supermercados, fíjense la etiqueta que está marcada, y también a partir de este nuevo funcionamiento de la ley de góndolas, miren las marcas, porque hay marcas nuevas que tienen precios muy convenientes y productos muy buenos. De muy buena calidad, doy fe, sin ninguna duda. Eli, un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos encontramos la próxima, acá en ADEF, todos los días, toda la vida.